Mi nombre es Julián. Tengo 75 años y he aprendido, a lo largo de una vida larga y no siempre fácil, que el silencio tiene muchos sonidos. Existe el silencio de la paz, el silencio del dolor y, el más peligroso de todos, el silencio que precede a una decisión de la que no se puede volver atrás. Esta noche, en mi propia mesa, he oído este último sonido con una claridad que me heló el alma. Vivo en una casa que respira mi historia. Cada tabla del suelo, cada ladrillo en la pared, fue pagado con mi trabajo. Fui contador durante 45 años, un hombre de números, de lógica, de prudencia. Con esa prudencia, construí un pequeño patrimonio, crié a mi hijo, Daniel, y le di a mi difunta esposa, mi Sofía, una vida de comodidad y seguridad. Desde que Sofía se fue, la casa se volvió demasiado grande y silenciosa. Y cuando Daniel y su esposa, Carla, me dijeron que estaban pensando en mudarse a un apartamento más grande, mi corazón de padre solitario habló más fuerte. No hagan eso, les dije. Vengan para acá. La casa es de ustedes. Yo me quedo con mi cuarto y mi despacho y el resto del mundo es suyo. Ahorren el dinero del alquiler, inviertan en el futuro. Aceptaron, y por un tiempo la casa volvió a tener vida. Pero poco a poco, me di cuenta de que, en sus mentes, mi generosidad se había transformado en obligación. Ya no era el padre que los acogió, era el viejo que vivía de arrimado en su casa. La escena de mi juicio y mi sentencia ocurrió, como todas las grandes tragedias familiares, en torno a la mesa del comedor. Había preparado mi famosa lasaña, la receta de la madre de Sofía. Carla, mi nuera, elogiaba la comida, mientras sus ojos brillaban con una excitación que yo ya conocía bien, la excitación de un nuevo y arriesgado plan financiero. «Es nuestra gran oportunidad, mi amor», le decía a Daniel, gesticulando con el tenedor. «Esa startup de energía limpia, todos mis amigos del club están invirtiendo. El potencial de retorno es del 500% en un año». Daniel, mi hijo, un buen hombre, pero que siempre tuvo más ambición que juicio, estaba hipnotizado. 500%, repetía como si la palabra fuera mágica. «Con ese dinero, liquidamos el crédito del coche nuevo, hacemos ese viaje a Europa». Yo escuchaba en silencio, como un hombre que ha pasado toda su vida analizando balances y olfateando fraudes a kilómetros de distancia. Cada palabra de ellos sonaba como una alarma de incendio en mi cabeza. Energía limpia, retorno garantizado, todos están invirtiendo. Eran todos los focos rojos de un esquema piramidal bien empaquetado. Intenté ser sutil, intenté ser el padre, no el contador. «Mijo», empecé con voz calmada, «parece una oportunidad increíble, pero ¿ya viste el plan de negocio de la empresa? ¿Ya analizaste los balances de los últimos trimestres? ¿Sabes quiénes son los fundadores?» Carla me miró con una irritación mal disimulada. Mi prudencia era un balde de agua fría en su hoguera de codicia. «Ay, Julián, por favor», dijo con un suspiro. «No empiece con su pesimismo de viejo. Este es el nuevo mercado. Es ágil, es digital, no tiene nada que ver con sus papeles polvorientos». Pero fue Daniel, mi hijo, quien asestó el golpe. Se sintió desafiado frente a su esposa. Mi experiencia no era vista como sabiduría, sino como una afrenta a su autoridad como hombre de la casa. Golpeó el vaso en la mesa con fuerza. «Basta», dijo, la voz alta, agresiva. «No pedí tu opinión. Sé lo que estoy haciendo. Mi vida financiera no es asunto tuyo. Solo intento ayudar, Daniel. Ya he visto muchos esquemas como este». Intenté argumentar, y fue ahí que explotó. La represa de respeto, ya frágil, se rompió por completo. Se inclinó sobre la mesa con el rostro rojo de ira y gritó. Las palabras que para él fueron un desahogo, para mí fueron un punto final. «Cállate, viejo entrometido». La frase en español, una herencia de su abuela que usaba cuando estaba realmente furioso, cortó el aire de la sala. Nadie pidió la opinión de un viejo metiche.
El mundo se detuvo. El sonido de los cubiertos, el olor de la lasaña, todo desapareció. Solo quedaba el eco de esas palabras. Metiche, un estorbo, un obstáculo. Miré el rostro de mi hijo, distorsionado por la ira. Miré la sonrisa de triunfo mal disimulada en el rostro de mi nuera. Y sentí mi dignidad, mi historia, mi amor, ser reducidos a polvo y soplados por el viento. Podría haber gritado de vuelta. Podría haberle recordado que la comida que comía, el techo que lo cobijaba, todo aquello era fruto de la prudencia de ese viejo metiche. Pero no lo hice. En lugar de eso, una sonrisa nació en mis labios. Una sonrisa que no planeé. Una sonrisa calmada, enigmática, quizás hasta un poco triste. Una sonrisa que vi que los confundió más que cualquier grito. Sin decir una palabra, tomé mi tenedor. Me llevé la última porción de lasaña a la boca. Mastiqué lentamente. Bebí el último sorbo de agua. Doblé mi servilleta. La coloqué al lado del plato. La lasaña estuvo excelente. Gracias por la cena. Dije a nadie en particular. Me levanté. Con permiso, estoy cansado. Voy a recogerme. Y caminé, sin prisa, hacia mi cuarto, sintiendo sus miradas confusas e incómodas en mi espalda. Cerré la puerta de mi cuarto, y en la soledad, no me derrumbé. El dolor estaba ahí, una brasa ardiendo en mi pecho, pero por encima de él había una claridad de hielo. Mi intento de ser padre, de ser consejero, había terminado. No querían mi sabiduría, no querían mi ayuda, solo querían mi silencio y mi espacio. Pues bien, les daría exactamente eso. Me senté en mi escritorio, tomé una pequeña agenda telefónica. No necesitaba un abogado, no necesitaba un plan complejo. Mi arma era simple, sólida e incuestionable. La escritura de esa casa, y mi plan de acción sería igualmente simple. Me dijeron que yo no mandaba en nada, que mi opinión no era bienvenida. Estaban a punto de descubrir, de la forma más dura y silenciosa posible, que la opinión de un viejo puede no valer nada, pero su firma en el documento de propiedad lo vale todo. La lección sobre quién manda realmente en esa casa comenzaría al amanecer. Dígame usted, ¿qué es más doloroso? ¿La ofensa directa de un hijo o el silencio cómplice de quien está a su lado? Y cuénteme, por favor, ¿desde qué ciudad mi historia silenciosa está haciendo eco en su corazón esta noche? Después de cerrar la puerta de mi cuarto, el sonido de mi casa cambió. Podía oírlos, en el comedor, primero en un silencio incómodo, luego en cuchicheos, y finalmente, la vida de ellos retomó su curso normal. Oí la televisión encendiéndose, los platos lavándose. Para ellos, el incidente había sido solo una pequeña turbulencia. El viejo metiche se había retirado a sus aposentos y la normalidad de ellos se había restaurado. No tenían ni idea de que, de mi lado de la puerta, la normalidad había muerto para siempre. No me acosté. Me senté en mi viejo escritorio de contador, un mueble sólido, de madera oscura, que me ha acompañado toda mi vida profesional. Y por la fuerza de la costumbre, comencé a hacer un balance. No con números, sino con recuerdos. De un lado, en la columna del activo, ponía mis inversiones de amor y sacrificio. Del otro, en la columna del pasivo, asentaba la ingratitud y el desprecio de ellos. Y por primera vez, tuve el valor de mirar el resultado final. La frase de mi hijo, «Cállate, viejo metiche», era el asiento más reciente y doloroso en la columna del pasivo. Metiche, mi experiencia de vida, mi prudencia de contador que lo salvó de tantos agujeros, ahora era vista como una intromisión. La memoria, afilada como una navaja, me llevó de vuelta a 10 años atrás. Daniel, mi hijo, tenía 20 y tantos años, lleno de una confianza que solo la ignorancia permite. Llegó a casa un día, eufórico. Tenía una oportunidad de negocio infalible. Un amigo de un amigo estaba abriendo una franquicia de jugos gourmet
y prometía ganancias estratosféricas. Quería invertir todos sus ahorros, el dinero que su madre y yo le dimos cuando se graduó. Le pedí ver el plan de negocios, y lo que vi me heló la sangre. Las proyecciones eran fantasiosas, los costos, subestimados, el flujo de caja, una obra de ficción. Era un castillo de arena a punto de ser arrastrado por la primera marea. Con toda la paciencia del mundo me senté con él. Le mostré los números, las inconsistencias. «Mijo, esto no es una inversión, es una apuesta, y las probabilidades están en tu contra», le dije. Su reacción fue de furia, la misma furia que vi hoy en la mesa. Me acusó de ser pesimista, de ser viejo, de no entender el nuevo mercado. Dijo que tenía envidia de su éxito. Discutimos durante una semana. No cedí. Le prohibí usar el dinero para eso. Me odió. Pasó meses sin hablarme bien. 6 meses después, la tal franquicia quebró estrepitosamente, dejando un rastro de deudas y llevándose los ahorros de todos sus amigos inversionistas. Daniel nunca me pidió disculpas. Y lo más importante, nunca me dio las gracias. Mi intromisión salvó su futuro financiero, y mi recompensa fue un silencio resentido y la confirmación para él de que su padre era un aguafiestas. Mi mirada se desvió hacia la ventana de mi cuarto. Veía el coche nuevo de Daniel, un sedán de lujo, estacionado en mi garaje. Un coche cuyo crédito sabía que le costaba pagar. Y, mientras miraba ese símbolo de estatus, recordé mi propio coche, un bocho color beige que mantuve durante 20 años. El recuerdo me llevó a mis 40 y tantos. Daniel estaba en la preparatoria, en una escuela privada cara. Carla, su futura esposa, también. Era un mundo de gente con dinero, y yo quería que mi hijo no se sintiera inferior. Para complementar mis ingresos de contador, conseguí un segundo trabajo. Las noches de los viernes y los sábados todo el día, me encerraba en este mismo despacho y hacía declaraciones de impuestos para los pequeños comerciantes del barrio. Recuerdo el agotamiento, pasar los fines de semana, los días de sol, sumergido en pilas de facturas y libros contables, mientras oía las risas de otras familias haciendo carne asada en el patio. Sacrifiqué mi ocio, mi descanso, no para comprar lujos para mí, sino para construir una base sólida para mi hijo. Con el dinero extra pagué su universidad, le di el enganche para su primer apartamento, lo ayudé a comprar su primer coche. Les di la estabilidad financiera que su ambición, por sí sola, nunca pudo producir. Y, hoy, la prudencia que les dio todo es vista como pesimismo de viejo. Y mi Sofía, mi difunta esposa, ¿qué diría de todo esto? Su recuerdo era el más doloroso de todos. Recordé sus últimos días, aquí en este mismo cuarto. La enfermedad la consumía, pero su preocupación era por nuestro hijo. Julián, mi amor, me dijo, sosteniendo mi mano con la suya, ya tan frágil. Prométeme que cuidarás a nuestro Daniel. Tiene un buen corazón, pero es débil. Es como un barco bonito, pero sin timón. Necesita un puerto seguro. Prométeme que siempre serás su puerto seguro. Lo prometí. Con lágrimas en los ojos, lo prometí. Y cumplí mi promesa. Cuando se mudaron aquí, me convertí en el puerto seguro. Fui la tranquilidad financiera, la estabilidad emocional, el abuelo presente. Interpreté mi promesa como un acto de amor incondicional. Y ellos, con el tiempo, la reinterpretaron como un derecho adquirido, una licencia para usarme, para faltarme al respeto, para silenciarme. Mi amor se convirtió en mi debilidad, y mi casa, mi puerto, se convirtió en el ancla que me ataba al fondo del mar de su desprecio. La noche avanzaba, oía sus pasos subiendo la escalera, la puerta de su cuarto cerrándose. No hubo una disculpa, no hubo una palabra de remordimiento. Para ellos, el día había terminado. Para mí, toda una vida se había cerrado. Hice el balance final en mi mente de contador.
Invertí una vida de amor, trabajo y sacrificio. El retorno fue un grito de cállate y una mirada de desprecio. El activo, que era mi familia, se había convertido en un pasivo tóxico. La pérdida era total. Y un buen contador, cuando detecta una pérdida continua, no sigue inyectando capital en la empresa en quiebra. Corta las pérdidas, liquida el activo, cierra las operaciones. El sol comenzó a asomarse en el horizonte aquí en San José dos Pinhais, este día 29 de julio de 2025. Un martes, un día de trabajo. Y supe, con una certeza fría y absoluta, cuál sería mi primera orden del día. No necesitaba un plan descabellado. Solo necesitaba un cerrajero y el valor para, finalmente, poner el letrero de cerrado por balance en la puerta de mi propia vida. La auditoría había terminado. Ahora comenzaría el inventario y descubrirían, de la forma más concreta posible, que los invitados a la fiesta no tienen derecho a quedarse con la casa cuando la fiesta termina. La mañana del martes 29 de julio de 2025 nació en mi casa con la misma normalidad hipócrita de siempre. Oí los pasos apresurados en el piso de arriba. Carla, mi nuera, preparando a los niños para la escuela. Daniel, mi hijo, tomando su café con los ojos pegados al celular, probablemente leyendo sobre el mercado de valores, soñando con su golpe de suerte. Pasaron junto a mí en la cocina, donde yo tomaba mi té en silencio. Me lanzaron un buenos días protocolario, frío, el tipo de saludo que se le da a un vecino lejano, no al padre y abuelo que vive bajo el mismo techo. La pelea de la noche anterior para ellos ya era historia, una pequeña molestia que se disolvería con el tiempo y mi acostumbrada complacencia. No tenían ni idea de que, para mí, la pelea no había terminado. Apenas había comenzado, en cuanto la puerta principal se cerró, llevándose con ella el ruido y la tensión de su presencia. Mi casa, por primera vez en mucho tiempo, respiró, y yo respiré con ella. Fue en ese bendito silencio que ejecuté la primera fase de mi plan. Tomé el teléfono y marqué el número que había anotado la noche anterior. «Don Armando, habla Julián». «Sí, el contador. Necesito un servicio suyo, urgente». Don Armando era el mejor cerrajero de la ciudad, un hombre de confianza que conocía desde hacía 30 años. En menos de media hora, su pequeña furgoneta estaba estacionada frente a mi casa. «Buenos días, don Julián. ¿En qué le puedo servir?», dijo, con su sonrisa de siempre. «Buenos días, Armando. Hoy me va a ayudar a cerrar una puerta». «Para siempre», respondí, y la seriedad en mi voz le hizo entender que no se trataba de un simple cambio de cerraduras. El proceso fue metódico, casi ceremonial. Lo guié por cada puerta exterior de la casa, la del frente, la de la cocina, la del garaje, y, con una pericia silenciosa, retiró las cerraduras antiguas, las cerraduras para las que mi hijo y mi nuera tenían las llaves, e instaló cilindros nuevos, de alta seguridad. El sonido del taladro era, para mí, el sonido de una cirugía, la extirpación de un tumor. Con cada cerradura nueva instalada, me entregaba un juego de llaves vírgenes, brillantes. Las sostenía en mi mano. Eran pesadas. Era el peso de mi libertad reconquistada. Mientras él trabajaba, yo caminaba por la casa. No empaqué sus maletas. No toqué nada que les perteneciera. Mi acción era la de un hombre expulsando a sus parientes. Era la de un propietario retomando posesión de su inmueble. Sus pertenencias dentro de la casa no eran mi problema. El acceso a ellas, sí. Fui a mi despacho y me senté esperando. Me sentía extrañamente en calma. Siendo un hombre de números, había calculado los riesgos, las variables. Su explosión de ira era predecible. Las acusaciones también. Pero mi posición era inexpugnable, sólida como los cimientos de esta casa. Yo era el dueño, y esa era la única variable que importaba. Pensé en mi Sofía, mi difunta esposa. ¿Qué diría? Ella, con su corazón generoso, quizás me pediría que reconsiderara. Pero yo la conocía. Era generosa,
pero no tonta. Y ella jamás, en vida, habría tolerado el nivel de falta de respeto que yo toleré en silencio. Mi amor, susurré al retrato de ella en mi escritorio, te prometí cuidar a nuestro hijo. Y a veces, cuidar es podar. Es cortar las ramas enfermas para que el árbol pueda, quizás un día, volver a ser sano. Perdóname por la dureza, pero ellos me la enseñaron. El cerrajero terminó. Le pagué, le di las gracias y se fue. La casa estaba sellada. Mi fortaleza estaba segura. Ahora, solo quedaba esperar el regreso del invasor. Daniel tenía la costumbre de salir a correr al final de la tarde. Y, puntualmente a las 5:30, oí sus pasos acercándose a la puerta principal. Oí el tintineo familiar de sus llaves. Y entonces, el sonido que esperaba. El sonido de metal arañando metal. En vano. La llave no entraba. Oí un gruñido de frustración. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. Oí sus pasos alejarse, rápidos. Iba a probar la puerta trasera, y segundos después oí la misma secuencia de sonidos. La llave inútil, la frustración, luego los golpes, fuertes, impacientes. Papá, ¿estás ahí? La llave se atascó, creo que se rompió adentro. Me levanté de mi sillón y caminé lentamente hacia la puerta. No la abrí. Me quedé parado a centímetros de la madera que nos separaba. Las llaves no están atascadas, Daniel, dije, mi voz calmada y clara. Simplemente ya no sirven. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio de procesamiento, de incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Tú cambiaste las cerraduras? ¿Por qué? ¿Te volviste loco? Al contrario, mijo. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, he recuperado el juicio. Abre esta puerta, papá. Ahora, yo vivo aquí, mi familia vive aquí, tengo derechos. Su voz ahora era de ira, de pura e indignada arrogancia. No, Daniel, respondí con la misma calma. Te equivocas. No vives aquí. Eras mi invitado. Y tu estancia, desafortunadamente, ha llegado a su fin. Esto es por lo de anoche, ¿no? Por el amor de Dios, papá, estaba nervioso. ¿Me vas a echar de casa por una discusión? No, Daniel. No te estoy echando por una discusión. Te estoy echando por una revelación. La tuya y la de tu esposa. ¿Qué revelación? ¿De qué estás hablando? Anoche, ustedes me informaron, de manera muy clara, que mi opinión de viejo metiche no es bienvenida en esta casa, y que ya no mando en nada aquí. Pasé toda la noche reflexionando sobre sus palabras, y llegué a la conclusión de que tienen toda la razón. ¿La tenemos? Tartamudeó confundido. Sí, mi opinión, mi experiencia, mi sabiduría de vida ya no tienen lugar aquí. Entonces mi presencia física, que inevitablemente viene acompañada de esas cosas, tampoco es necesaria para estorbar en sus vidas y decisiones. No estoy entendiendo, dijo. Es muy simple, Daniel, expliqué, como si le explicara un balance a un cliente novato. Ustedes dijeron que no mando en nada, y decidí finalmente estar de acuerdo y aceptar mi nuevo papel. El papel de alguien que no se entromete. Y como parte de mi nueva política de no interferencia, voy a dejar de decirles que tengan cuidado con inversiones arriesgadas. Voy a dejar de decirles que gasten menos de lo que ganan. Y a partir de hoy, voy a dejar de permitirles entrar y salir de mi casa. El silencio al otro lado fue el sonido de la realidad golpeándolo. Eres un hombre adulto, Daniel. Un hombre de negocios, con una visión moderna del mundo. Tu esposa también. Estoy seguro de que, con toda esa competencia, no tendrán ninguna dificultad en encontrar un nuevo lugar para vivir, un lugar donde realmente manden en algo. La casa es mía, y en ella, quien manda soy yo, y mi primera orden como comandante en jefe es que su invitación ha sido revocada. Me alejé de la puerta, dejándolo afuera, con su llave inútil en la mano. Sus gritos comenzaron, una mezcla de ira y pánico, pero yo ya no los oía. El sonido era solo el ruido de fondo de un problema que ya no era mío. La lección era simple y, esperaba, inolvidable.
La diferencia entre ser un invitado y ser el dueño de la casa. La tranquilidad que se instaló en mi casa después de cambiar las cerraduras era la calma tensa que precede a la llegada de un huracán. Sabía que la furia de Daniel, al encontrarse con la puerta cerrada, no sería el fin, sino el comienzo de la verdadera batalla. Y estaba preparado. No tardó mucho. Oí el sonido de un coche frenando bruscamente. Y a continuación, la voz de Carla, mi nuera, aguda y llena de indignación. ¿Qué significa esto, Daniel? ¿Cómo que la llave no funciona? Había llamado a la caballería. Comenzó el asedio. Primero, los golpes en la puerta, ahora con más fuerza, con las manos de ambos. Luego, los gritos. Y, finalmente, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Eran ellos, alternando entre los dos números. No contesté. Dejé que el buzón de voz recogiera su veneno. Estaba en mi despacho, en el fondo de la casa, leyendo un libro. Pero no podía concentrarme. Oía cada palabra, cada amenaza. «Julián, abra esta puerta, voy a llamar a la policía», gritaba Carla. «Diré que está senil, que nos tiene secuestrados». «Papá, te juro por Dios que si no abres la tiro abajo», amenazaba Daniel. «Tengo derecho, soy tu hijo». Sus amenazas eran como piedras lanzadas contra los muros de una fortaleza, ruidosas pero inofensivas. Yo, el viejo contador, conocía la ley. Yo era el propietario. Ellos eran los intrusos. La policía, si la llamaban, se pondría de mi lado. Y la amenaza de interdicción era vacía. Mi mente, que tanto despreciaban, estaba más lúcida que nunca. Gritaron durante casi una hora. Cuando se dieron cuenta de que la ira y las amenazas no surtían efecto, la estrategia cambió. El ruido cesó y, tras un breve silencio, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. «Papá, gracias a Dios que contestas». La voz de Daniel al otro lado era otra. Ya no era rabiosa. Era la voz de un niño asustado, empapado en un falso arrepentimiento. «Papá, perdóname. Por favor, fui un animal anoche, un idiota. No sé en qué estaba pensando. El estrés, la presión. Me desquité contigo. Perdóname». Permanecí en silencio. «Carla también quiere disculparse», continuó apresuradamente. Oí el teléfono pasándose. «Don Julián». La voz de Carla era un susurro lloroso. «Perdóneme por la forma en que le hablé. Fui una ingrata. Usted es la persona más importante en nuestras vidas. Lo queremos. Por favor, déjenos entrar. Hablemos. Arreglemos esto. Por los niños. Piense en sus nietos. El chantaje. La carta final de los manipuladores. Los niños. Estoy pensando en ellos, Carla», dije, y mi voz era calmada pero sin calidez. «Es por pensar en ellos que estoy haciendo esto». «¿Qué quiere decir?», preguntó. «Quiero decir que estoy cansado de palabras, cansado de disculpas que vienen después de la ofensa, cansado de promesas que se olvidan a la mañana siguiente. Si su arrepentimiento es real, tendrán la oportunidad de demostrarlo, no con lágrimas, sino con acciones». «Lo que sea, papá, hacemos lo que sea», dijo Daniel, que había recuperado el teléfono. Y entonces, yo, el viejo contador, les presenté una propuesta, un balance, un plan de pagos para la deuda de respeto que tenían conmigo. «¿Quieren seguir viviendo en esta casa?», pregunté. «Sí, claro que sí», respondió. «Pues bien, puedo considerarlo, pero bajo nuevos términos, un nuevo contrato. Y la primera cláusula es la siguiente. Me van a pedir disculpas, pero no a mí, a mis amigos, a mis vecinos, a todos los que los oyeron humillarme. Convocarán un almuerzo el próximo domingo y frente a todos admitirán que se equivocaron». Hubo un silencio de shock al otro lado. La humillación pública era un precio que su orgullo no quería pagar. «La segunda cláusula», continué, «es financiera. Se consideran los jefes de esta casa. Óptimo. A partir de hoy todas las cuentas, luz, agua, internet, impuestos, serán transferidas a su nombre y me pagarán un alquiler justo de mercado. Quiero ver el primer comprobante de transferencia de titularidad y el primer depósito del alquiler en mi cuenta antes del final de la semana».
Y la tercera cláusula, la más importante, dije, es sobre la inversión, esa que estaban tan ansiosos por hacer. Les prohíbo invertir un solo centavo en ese esquema. En su lugar, tomarán el dinero que iban a arriesgar y lo depositarán en una cuenta de ahorros para la educación de sus hijos, mis nietos. Una cuenta a la que tendré acceso para supervisar. Terminé de dictar mis términos y esperé. La reacción de ellos fue mi respuesta final. ¿Qué? La voz de Carla ya no era llorosa. Era estridente, indignada. ¿Disculparnos frente a los vecinos? ¿Pagar alquiler en la casa que sería nuestra? ¿Y usted quiere controlar nuestro dinero? Se ha vuelto completamente loco. Papá, eso es imposible, añadió Daniel. Sabes que mi sueldo no cubre todo eso. No nos estás dando una oportunidad, nos estás castigando, nos estás humillando. Y ahí estaba, la confesión. La máscara del arrepentimiento había caído, revelando el feo rostro de la codicia y el orgullo. No querían arreglar el error, solo querían la llave de vuelta. Querían la comodidad, la vida subsidiada, el derecho a seguir tratándome como un cajero automático con muebles. Mi propuesta de un nuevo comienzo, basado en la responsabilidad y la humildad, les pareció un insulto mayor que el que me hicieron. Entiendo, dije, y mi voz fue la de un juez cerrando un caso. Mi propuesta no les agrada. En ese caso, no tengo nada más que ofrecerles. Pero, ¿y nuestras cosas? ¿Nuestra ropa, los juguetes de los niños? Preguntó Daniel, la voz ahora la de un niño asustado. No se preocupen, dije. A partir de ahora toda comunicación se hará a través de mi abogado, el doctor Sampaio. Se pondrá en contacto con ustedes para programar un día y una hora para que vengan, acompañados por él, a retirar sus pertenencias. Tendrán 2 horas, nada más. ¿Abogado? Papá, no es necesario. Somos... Empezó a decir. Ya no somos nada, Daniel. Lo interrumpí, con una finalidad que cerró la conversación y toda una vida de esperanzas. Adiós. Colgué el teléfono. Inmediatamente llamé a mi abogado, instruyéndolo sobre los siguientes pasos. El engranaje de la ley se había puesto en marcha. Los oía afuera, discutiendo, culpándose mutuamente. El asedio había terminado. El último intento de manipulación había fallado. Habían sido puestos a prueba y habían reprobado. Mi propuesta no era un castigo, era un último salvavidas, y ellos, en su arrogancia, lo rechazaron, prefiriendo ahogarse en su propio orgullo. La puerta de mi casa estaba cerrada. Ahora, la puerta de mi corazón también se cerraba. La auditoría estaba completa. La empresa Familia, oficialmente, en bancarrota. Era hora de iniciar el proceso de liquidación. La semana que siguió a mi propuesta fue la más larga y silenciosa de la historia de esta casa. Era una guerra fría, librada en el campo de batalla del desprecio mudo. No volvieron a tocar el tema. Mi propuesta, mi manual de instrucciones para una nueva vida, quedó sobre la mesa de la sala, intacta, un monumento a su negativa. Pasaron la semana en un frenesí de llamadas susurradas y búsquedas en Internet, probablemente buscando una escapatoria legal, una forma de eludir mi decisión. No la encontraron. La fortaleza que yo había construido era legalmente inexpugnable. Finalmente, su abogado, un joven nervioso que debieron contratar a toda prisa, llamó al doctor Sampaio. La rendición fue incondicional. Aceptaron la desocupación. El día de la mudanza se fijó para el lunes siguiente, hoy, 28 de julio de 2025. Un día frío y gris aquí en São José dos Pinhais. Un día que combinaba perfectamente con el clima dentro de mí. No dormí la noche anterior. No por ansiedad, sino por una vigilia solemne. Caminé por la casa a oscuras, despidiéndome de los fantasmas. Recordé a Daniel aprendiendo a caminar en este mismo pasillo. Recordé a Carla, mi nuera, llegando aquí por primera vez, tímida y llena de sueños. ¿Dónde se había perdido todo? La respuesta, lo sabía, era compleja y dolorosa. Pero la solución ahora era simple
innecesaria. El camión de mudanzas llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Un camión pequeño que parecía inadecuado para cargar la vida que habían acumulado a mi costa. Justo después llegó el doctor Sampaio, con su maletín y su expresión calmada. Sería mi representante, el árbitro neutral de esta disolución. Lo recibí en la puerta. «Buenos días, don Julián. ¿Está usted listo?», preguntó. «Nací listo, doctor. Simplemente ejecute el plan», respondí. No me quedé en la sala para supervisar. Eso habría sido una tortura innecesaria. Me retiré a mi despacho, en el fondo de la casa. Cerré la puerta, pero dejé la ventana entreabierta. Desde allí podía ver el patio, el camión, el movimiento. Sería el testigo silencioso del fin. Y el éxodo comenzó. Los vi cargando sus cosas. El sofá de diseño moderno que reemplazó a mi sillón. La televisión de 70 pulgadas. Las cajas y más cajas de ropa y zapatos de Carla. Las computadoras y consolas de videojuegos caras. Eran los símbolos de su vida de consumo y parecían extrañamente patéticos y sin brillo bajo la luz gris de esa mañana. Vi el rostro de mi hijo, Mateo. No había ira en él. Solo un cansancio profundo, el agotamiento de un hombre que ha perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. Vi el rostro de Carla. El maquillaje no podía ocultar la amargura en sus labios, el resentimiento en sus ojos. No me miraba a mí. Miraba la casa, lo que estaba perdiendo, con el odio de una reina exiliada de su reino. El doctor Sampaio supervisaba todo con una calma profesional, una lista de verificación en mano, asegurándose de que se llevaran solo lo que era suyo y de que no causaran ningún daño a la propiedad. Mi propiedad. El momento más difícil, la puñalada final en mi viejo corazón, fue ver a mis nietos. No entendían lo que estaba pasando. Para ellos era una aventura confusa. Pero vi la tristeza en sus ojos cuando vieron el columpio del jardín que yo les construí, quedándose atrás. Fue entonces cuando Daniel, mi hijo, después de meter la última caja en el camión, hizo algo que no esperaba. Caminó hasta la puerta de mi despacho y tocó suavemente. Dudé, pero abrí. Nos quedamos allí, parados uno frente al otro, separados por el umbral. «¿Eso es todo entonces?», dijo con la voz ronca. «Se acabó». «Sí, Daniel, se acabó», respondí. ¿Ni siquiera te vas a despedir de tus nietos?», preguntó, y por primera vez vi una lágrima de verdad rodar por su mejilla. «Nunca me despediré de mis nietos, Daniel», dije, y mi voz era firme, pero llena de un dolor que quizás nunca comprenda. Me despedí de su padre el día que se quedó en silencio mientras su esposa me humillaba. Me despedí del hombre que no tuvo el valor de defender su propia historia. No estoy abandonando a mis nietos. Estoy dolorosamente protegiéndolos de un ambiente donde la falta de respeto a un padre, a un abuelo, se convirtió en la norma. Merecen un ejemplo mejor. Bajó la cabeza, derrotado por la verdad. «¿Y yo? Soy tu hijo. ¿Simplemente me vas a tirar a la basura?». «No, Daniel», dije, y di un paso atrás, hacia el interior de mi despacho. «No te estoy tirando a la basura. Estoy, finalmente, después de 45 años, atendiendo a tu petición más profunda y constante. Te estoy dejando ser un hombre. Me estoy callando. Me estoy quitando de tu camino. Te estoy dando la libertad total para que tomes tus propias decisiones, para que construyas tu propia vida, lejos de mi intromisión y de mi dinero». Hice una pausa. «Ustedes siempre quisieron mi casa, sin el viejo adentro. Ahora no tienen ni la casa ni al viejo. Lo que tienen es una oportunidad. La oportunidad de construir algo que sea verdaderamente suyo, con su sudor. Es la lección más dura, pero la única que realmente importa. Sé un hombre ahora y asume las consecuencias de tu libertad». Antes de que pudiera responder, tomé un sobre que ya tenía preparado sobre mi escritorio. «Esto es para los niños», le dije, extendiéndoselo. «Es el comienzo de un fondo de educación para ellos, para que, a diferencia de su padre,
Nunca necesiten depender de la humillación de nadie para tener un futuro. El doctor Sampaio lo administrará. Tomó el sobre, con las manos temblorosas, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Lo observé por la ventana. Lo vi subir a su coche. Lo vi mirar una última vez la casa, no con ira, sino con una expresión de pérdida infinita. Vi el coche marcharse. La calle quedó en silencio. El camión de mudanzas ya se había ido. El doctor Sampaio se acercó a mi ventana. «Se acabó, don Julián. Se han ido», dijo, con amabilidad. Asentí. Me quedé allí, parado, en medio de mi sala ahora vacía. El espacio donde antes estaba el sofá nuevo y caro de Carla era solo un vacío, pero la casa no parecía vacía. Por primera vez en años parecía mía, llena de mi paz. El dolor de la amputación era inmenso, pero era un dolor limpio. El dolor de una cirugía exitosa que extirpó el cáncer de la ingratitud y la falta de respeto. Ahora comenzaría el largo y solitario proceso de cicatrización. Y el primer paso sería aprender a vivir de nuevo, no como padre ni como abuelo, sino simplemente como Julián, solo y, finalmente, libre. Esa tarde de lunes, 28 de julio de 2025, después de que el coche de mi hijo desapareciera en la esquina y el polvo de su partida se asentara en mi tranquila calle aquí en San José dos Pinhais, entré en casa y me enfrenté a un enemigo que no esperaba: el silencio. Era un silencio absoluto, pesado, que llenaba los espacios vacíos que ellos habían dejado. Por primera vez en años, la casa era enteramente mía. Y por primera vez sentí el peso y la gloria de esa soledad. Los 30 días que la ley les dio para retirar sus pertenencias fueron un purgatorio silencioso. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, evitándolos. Ellos, a su vez, se movían como sombras, empacando su vida en cajas de cartón. El sonido de la cinta adhesiva al ser rasgada era la banda sonora de nuestra separación. No intercambiamos ni una sola palabra. Lo que había que decir ya había sido gritado, susurrado y finalmente formalizado en un pedazo de papel. El día de la mudanza, me encerré en mi despacho. No quise ver. No quise transformar su dolor en un espectáculo para mis ojos. Mi justicia no era sobre venganza, era sobre liberación. Y cuando el doctor Sampaio me llamó, al final de la tarde para decir: «Se acabó, don Julián. La casa es suya», sentí un alivio que era hermano gemelo de la tristeza. Lo primero que hice en mi casa, ahora vacía, fue traer mi viejo sillón de vuelta a su lugar de honor en la sala. Me senté en él y lloré. Lloré por todo, por la esposa que perdí, por el hijo que perdí y por el viejo Julián que se perdió en algún lugar del camino, tratando de ser el puerto seguro de todos, menos de sí mismo. Pero las lágrimas, como una lluvia fuerte, sirvieron para limpiar el terreno. Y, en los días y semanas que siguieron, comencé mi reconstrucción. Pinté la sala con el color favorito de mi Sofía. Restauré el jardín que Carla había dejado abandonado. Adopté un perro callejero de un refugio, un compañero de 4 patas cuya única petición era un cariño y un plato de comida, y cuya lealtad era infinitamente mayor que la que había recibido en los últimos años. Poco a poco, mi casa dejó de ser un lugar de amargos recuerdos y volvió a ser un hogar. Pero la paz, por sí sola, no era suficiente. Un contador jubilado sigue siendo un contador. Mi mente necesitaba problemas que resolver, números que organizar, y descubrí que había muchos problemas que necesitaban solución justo debajo de mi nariz. Comencé a frecuentar el centro comunitario de mi barrio, un lugar para personas mayores, y lo que vi allí me partió el corazón. Vi a señores y señoras como yo que trabajaron toda su vida, siendo engañados por fraudes de telemarketing, firmando contratos de préstamo con intereses abusivos, perdiendo sus escasos ahorros por falta de orientación.
La intromisión que mi hijo tanto despreciaba era exactamente lo que esa gente necesitaba. Entonces puse un pequeño letrero en el tablón de anuncios del centro comunitario. Julián, contador jubilado, asesoría financiera gratuita para la tercera edad. Programe su cita. Al principio, aparecieron 1 o 2 desconfiados. Pero cuando ayudé a don Antenor a cancelar un seguro de vida que llevaba 5 años pagando sin saberlo, y a doña Cremilda a renegociar la deuda de su tarjeta de crédito, la noticia se extendió. En poco tiempo, mi agenda estaba llena. Me convertí en el contador de la comunidad. Pasaba mis tardes en el centro comunitario con mi calculadora y mis gafas, ayudando a esas personas a proteger su dinero ganado con esfuerzo. Les enseñaba a leer un contrato, a desconfiar de las promesas de ganancias fáciles, la misma lección que intenté, en vano, enseñarle a mi hijo, y la gratitud que veía en los ojos de esa gente, el alivio en sus rostros, era una paga que ninguna startup de energía limpia podría haberme dado jamás. Fue allí donde hice nuevos amigos, un grupo para jugar a las cartas, un grupo para caminar. Y fue allí donde conocí a Elisa, una maestra de historia jubilada, una mujer de sonrisa inteligente y conversación infinita, que se ofrecía como voluntaria para dar clases de alfabetización a adultos. Empezamos a tomar café juntos después de nuestro trabajo, y las conversaciones sobre intereses e historia se convirtieron en conversaciones sobre la vida. Descubrí que no estaba solo en mi dolor, ni en mi capacidad para empezar de nuevo. El tiempo pasó. 1 año, quizás más. Mi vida había encontrado un nuevo y tranquilo ritmo. Mi casa era un refugio de paz. Mi comunidad era mi nueva familia. ¿Y Daniel? No lo busqué. Pero el mundo, a veces, es un pañuelo. Mi abogado, el doctor Sampaio, me llamó un día para darme una actualización sobre el fondo educativo de mis nietos. El dinero estaba rindiendo bien, su futuro estaba asegurado. Y al final de la conversación, dudó. Don Julián, no sé si quiera saberlo, pero recibí noticias sobre su hijo. Puede decirlo, doctor, dije con el corazón en calma. Él y su esposa se separaron. Parece que sin la base financiera que usted proveía, su matrimonio que se basaba en apariencias, no resistió. Ella volvió a casa de sus padres. Y él, bueno, tuvo que hacer lo que no hacía desde hace mucho tiempo. Consiguió un trabajo de verdad. ¿Dónde?, pregunté. En una empresa de transportes, supervisor de logística. Un trabajo duro, con horarios largos. Dicen que se está esforzando. Paga el alquiler de un pequeño apartamento y la pensión de sus hijos. Está finalmente de pie sobre sus propias piernas. Colgué el teléfono y sentí, no alegría, sino una sensación de conclusión. La lección, la más dura de todas, la de la realidad, había sido finalmente entregada. Quizás al perderlo todo, tuvo la oportunidad de encontrarse a sí mismo. O quizás no, pero como aprendí, la contabilidad de su vida ya no era asunto mío. Hoy, miro mi vida y veo un balance positivo. La pérdida de mi antigua familia abrió espacio para la ganancia de una vida con propósito, con amistad y con una paz que no cambio por ninguna inversión con un retorno del 500%. Mi hijo me llamó viejo metiche, y tenía razón. Hoy me entrometo, con mucho orgullo, en la vida de decenas de otras personas mayores como yo, ayudándolas a protegerse de los lobos. Descubrí que mi mayor sabiduría no era la de ser padre, sino la de ser simplemente Julián, el contador. Y esta es una profesión de la que jamás me jubilaré. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad, aquí de nuestro Paraná, o de cualquier rincón de Brasil y del mundo, me está escuchando. Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.